Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, vamos a analizar los temas de interés nacional e internacional que están sobre la palestra de la información. Mucho calor, mucho calor. Está cada vez más infernal la temperatura. Hablaban de que hoy estaba alrededor de un 34, 35%, pero que la sensación térmica sobrepasa los 37 grados. Se siente también la pesadez de la humedad. Y la verdad es que esto agobia a uno. Y ya otra vez con los tapones y con todo esto que está ya como que después de las vacaciones escolares, la vuelta a la escuela. Qué bueno por los muchachos, qué bueno que vuelvan, que vayan, que aprendan. Pero qué pesado se nos hace aquí porque no hay ningún tipo de control en el país sobre el tema precisamente de el tráfico. No hay horarios de entrada y salida, todo el mundo entra a la misma hora y sale a la misma hora, las calles se congestionan, la imprudencia de la gente, la falta de acciones concretas, además de eso, la falta de agentes, lo que andan es buscando para poner multa y para molestar muchas veces a la gente, cuando su deber debe ser dirigir, organizar, viabilizar el tráfico. Pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y el año escolar apenas ha comenzado y tiene su segundo o tercer día. Así es la cosa. El tema de la reforma laboral que ha anunciado el presidente Luis Abinader ya abre un abanico de discusiones, de opiniones, de posiciones del sector laboral, del sector empresarial, de la clase política, de medios de comunicación, tema importante. Marilady Paulino sigue ganando. La Liga Diamante arrasó de nuevo. Y qué bueno, qué bueno. Dice una nota de un periódico que se perfila que va a ganar unos $90,000 en la Liga Diamante. Vaya usted a ver. Qué bueno esto. Conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía y sobre esta situación de el empleo y el desempleo según lo que plantea las últimas estadísticas del Banco Central. Todo esto después de la pausa. En las próximas semanas, el presidente Luis Abinader anunciará un amplio proceso de reestructuración del Estado que abarca fusionar algunos ministerios y suprimir algunas direcciones. Así lo reveló el ministro de Administración Pública, MAP, Sigmund Freud. El funcionario aseguró que el proceso no implicaría despidos masivos de empleados en la administración pública, sino que serán reubicados al tiempo que manifestó que el gobierno evalúa un aumento de salario para los servidores del sector público. Antes de la reunión semanal en la que se presentó el proyecto de reforma al Código de Trabajo, se reunieron en el Palacio Nacional los representantes de los trabajadores, empresarios y el gobierno para llegar a un consenso, informó hoy Rafael Pepe Abreu, quien detalló además que en dicha reunión se acordó que si de los 778 artículos del Código Laboral solo hay discrepancia en uno, específicamente en la cesantía, no se puede detener la reforma. Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical señaló que esto va más allá del aumento de un día de vacaciones y los días de licencia por paternidad. El presidente Luis Abinader será el orador invitado en la apertura de la 27ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, que será el próximo 5 de septiembre junto a la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C. En el evento señaló la nota que el mandatario dominicano abordará el foco en seguridad y desarrollo en América Latina y el Caribe. Durante el desarrollo de la conferencia enfocada en debatir los principales desafíos que enfrenta la región ante el escenario global actual.
El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump, presidente entre 2017 y 2021, calificó de ridícula la nueva acusación contra él presentada en Washington en el caso del asalto al Capitolio y afirmó que habría que desestimarla. Trump consideró en su red social Truth Social que el fiscal especial al frente de la investigación, el trastornado Jack Smith, ha interpuesto esa ridícula acusación contra él en un esfuerzo por resucitar una casa de brujas muerta en Washington en un acto de desesperación y para salvar las apariencias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Diosdado Cabello también será vicepresidente de gobierno e informó que designó a Delcy Rodríguez como nueva ministra de Petróleo. Maduro nombró al considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, nuevo ministro de Interior y Justicia, un despacho que ya dirigió en 2002 para que traiga paz al país. Pavel Durov, el multimillonario de origen ruso y fundador de la aplicación de mensajería Telegram, que fue arrestado el pasado sábado en Francia, fue puesto en disposición de la justicia este miércoles tras finalizar su custodia policial, informó la agencia francesa de prensa, citando una fuente cercana al caso. Según informaciones, el juez de instrucción puso fin a la detención policial del empresario con vistas a un interrogatorio en una primera comparecencia y una posible acusación. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El presidente Luis Abinader, en su reunión semanal con los medios de comunicación en el Palacio Nacional, puso en la palestra de discusión pública el propósito de introducir un proyecto de reforma al Código Laboral Dominicano. Una reforma laboral. Quiere decir que el Código actual de República Dominicana, consignado como Ley 1692, data de 32 años. En el 1992 se hicieron las reformas del Código Trujillo de Trabajo, el Código Viejo, y se adaptó a una serie de nuevas regulaciones, nuevas normas, nuevas relaciones de la vida laboral, obreros, patronos, Estado. Se han hecho algunas enmiendas, algunos parches, algunas cosas, pero hay que hacer una reforma estructural. Hace como 3 años comenzó esta discusión entre patronos, dirigidos por la Confederación Patronal, que representa a los empresarios privados, agentes del CONEC, Asociación de Industrias, o sea, un grupo de organizaciones de la cúpula empresarial nacional y de, aparte de los trabajadores, representadas por algunos sindicatos, algunas centrales sindicales. Yo siempre me he preguntado, que yo no sé quién le dio de mi parte el derecho a los que interactúan como representantes de los trabajadores. Yo soy un trabajador, de los representantes de los trabajadores, quién le dio ese derecho, esa potestad, donde se votó, cómo se eligieron. Bueno, pero ellos han estado discutiendo, y por otra parte el Ministerio de Trabajo, el gobierno, que sirve como de ente mediador, como tercera opinión, pero con una incidencia y un peso, porque tiene que ver con todo lo que el Estado representa para, primero, el buen ejercicio entre las partes, y segundo, de cara a las garantías necesarias para el ejercicio del trabajo. Y este
Este planteamiento fue presentado por el presidente Luis Abinader en una suerte como de conversatorio diferente en la semanal, con el ministro de Trabajo a su lado, para analizar estos temas. Hoy estamos presentando, dentro de las propuestas de modernización y de reforma, de los pactos de reforma, estamos presentando la propuesta para la modernización y actualización del Código de Trabajo. Básicamente, anunciamos hoy la solución de una necesidad de décadas. En el 2013 se creó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, la cual presentó un anteproyecto al presidente de la época que no fue remitido al Poder Legislativo. En el 2017, 4 años después, se retomó el tema en el seno del tripartismo sin que pudiese concluir con un acuerdo que implicara la modernización del Código de Trabajo. ¿Por qué una reforma? Lo conocemos todo, pero es bueno repetirlo. La necesidad de actualizar el Código de Trabajo a la realidad del mundo laboral actual. Esta necesidad se aceleró exponencialmente con la pandemia. Y tercero, mejorar los mecanismos de relacionamiento entre trabajadores y empleadores. Para el gobierno esta necesidad era impostergable, por lo que nos pusimos en acción. Y convocamos los diálogos para las reformas. En el 2021, el 18 de mayo, el Pacto Social. 2021, el 18 de agosto, se llama el diálogo para las reformas. Y en el 2022, el 2 de febrero, se inició la discusión de la reforma del Código de Trabajo. Entre febrero del 2020 y 2022 se puso a la disposición de la población un correo electrónico a través del cual la ciudadanía planteó sus expectativas sobre la reforma laboral y aportaron ideas sobre la misma. Estas sirvieron también de base a las discusiones, o sea que no solamente fue entre las comisiones, sino que se hizo una apertura mayor. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, asumió esta reforma como una prioridad entre febrero del 2022 y 2024. Esto se reflejó en más de 100 sesiones de diálogos a través del Consejo Consultivo del Trabajo, reuniones tripartitas, la Mesa Técnica Jurídica y reuniones bipartitas entre las dos partes. Y el Ministerio de Trabajo, con mayor capacidad de respuestas, mecanismos efectivos para aplicar el 80-20, un Ministerio de Trabajo con mayor capacidad de respuesta es parte de la propuesta que nosotros tenemos. Ya para esta parte yo quisiera que Luis Miguel, el ministro, pues pueda explicar ya el contenido de la propuesta, así como ya los tiempos en que vamos a aplicarla. Por favor, Luis Miguel. Bueno, presidente. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los representantes del país, especialmente a los representantes del tripartismo que se encuentran con nosotros aquí presentes, trabajadores y empleadores. Como el presidente acaba de señalar, lo que constituye el puesta en conocimiento a toda la ciudadanía de los niveles de consensos ha sido el trabajo de 2 años y medio con reuniones constantes tripartitas. La construcción de estas soluciones vienen a atender una cantidad de problemas históricos y todos somos parte de estas construcciones. Además, quisiera señalar que cuando el gobierno del presidente Abinader asumió el reto de abordar este elemento con la responsabilidad y con la valentía del lugar, también hay que recordar que este elemento siempre fue, durante muchos años, algo que se había ido quedando en conversaciones. Algunos pensaron que en esta oportunidad la conversación pues tendría el mismo destino, pero una de las características del gobierno del presidente Abinader, transparencia, es la confianza y es rechazar todas las posiciones pesimistas y rechazar las posiciones extremistas. En esta oportunidad, gracias a la razonabilidad de todos los actores,
hemos podido ir construyendo una cantidad de soluciones que, lejos de traer divisiones, lo que trae es unificación, facilitación de la calidad del diálogo en la sociedad, en esencia, fortalecimiento de la paz social a través del fortalecimiento de la paz laboral. Y algunas de las más importantes elementos consensuados se encuentra justamente, por un lado, el fortalecimiento de las capacidades de supervisión del Ministerio de Trabajo. Hoy en día, una de las quejas, y durante muchos años, de parte de la población, es que deberían tomarse medidas más decididas para fortalecer la nacionalización del trabajo, para que más dominicanas y dominicanos puedan ocupar los puestos de trabajo y que se cumpla, entre otras cosas, el tan conocido 80-20. Para eso, también como para profundizar las capacidades de fomento y formalización del trabajo, así como el fortalecimiento de las facilidades de la formalización. Para eso se ha consensuado el fortalecimiento de la capacidad de inspección y de sanciones posibles para que se pueda, repito, lograr mejores y más calidad de empleo, más productividad también. Como ustedes pueden ver, estas reformas tienen prácticamente 5 o 6 puntos trascendentes. Las vacaciones de los trabajadores, se propone darle un día adicional. Las licencias por paternidad, que son 2 días, se propone aumentarlo a 4 días. Recuerden ustedes que esto se discutió y se quedó ahí, hay una ley y se quedó en una nebulosa. El teletrabajo, que es una realidad y la pandemia vino a demostrarlo y se ha quedado para hacer una norma. El teletrabajo debe ser regulado, debe tener algún ordenamiento jurídico en la relación obrero-patrono. El trabajo doméstico, del cual el gobierno hace como un año trató de introducir mediante una resolución, otorgándole una serie de derechos a los trabajadores domésticos, pero que provocaron una serie de discusiones y además se declaró que no podía hacerse mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, sino que tenía que ser mediante una modificación de la ley o código de trabajo vigente. Y se quedó sin ejecutar. El presidente ha dicho en más de una ocasión que la visión del gobierno es dotar a los trabajadores domésticos de esa serie de garantías que indicaban que fueran asumidos en la seguridad social, que fueran asumidos como entes demandantes de recibir prestaciones laborales, igual que cualquier trabajador, incluso estableciendo horarios de trabajo, acuerdos entre patronos y trabajadores para el pago de prestaciones como la cesantía, el desahucio, las vacaciones, o sea, una serie de derechos que deben tener los trabajadores domésticos a propósito de cómo tienen los demás trabajadores en otros renglones. Esto provocó una serie de advertencias de que esto podía ir en desmedro de los trabajadores domésticos, porque si comenzaban a imponerle una serie de normativas, entonces iban a perder mucha gente su trabajo, porque eso es un trabajo de contratación de boca a boca, no de un contrato depositado incluso en el Ministerio de Trabajo. También se habla de la nacionalización del trabajo, el famoso 80-20, que está establecido en la ley que en una empresa, en un proyecto, la cantidad de trabajadores deben ser de 80% de mano de obra de trabajadores nacionales y un 20% de trabajadores extranjeros, lo cual es a según quiera la persona, en la práctica, en la realidad, es a según quiera la persona que emplea. Por ejemplo, en la construcción, claro
que se invierte en los papeles y que es un 80% muchas veces de extranjeros para una serie de trabajos dentro del proyecto de construcción y un 20% de trabajadores locales, lo mismo que está ocurriendo en determinadas áreas de la producción agrícola. Otro tema es las relaciones laborales. Tratar de lograr un marco de relaciones lógico y equitativo, en que los trabajadores, lo primero que hagan, no salgan a denunciar y a enjuiciar a los patronos por cualquier razón. Y más que eso, aquí está ocurriendo, pero también hay otras, que son las sanciones temerarias de acusar a los patronos de determinadas situaciones. También de establecer mecanismos para facilitar el uso de los derechos que tienen los trabajadores, pero también los patronos, y de poner fin a una práctica muy común que son los embargos injustificados. Esto tiene mucho que ver porque hay una serie de abogados, cazadores de conflictos laborales que medran, merodean, están ahí todo el tiempo en el entorno del juzgado laboral, de trabajo, que opera por allá arriba, por la Pedro Livio Cedeño, en un juzgado de paz, y allí se dirimen los temas relacionados con los conflictos trabajadores-patronos. Y allí hay una serie de abogados que usted llega y ¿cuál es su problema, señor? Vamos a ver. Que usted no quisieron, que usted entiende que lo despidieron porque le dio la gana. Dame ese caso a mí, yo te lo resuelvo. Lo mío es el 30%, Y ellos ahí comienzan y se conocen todas las intríngulas. Los jueces son, bueno, yo fui una vez a un tribunal de esos porque un trabajador mío, tuvimos algunas desavenencias, él decidió, yo me voy de la empresa, se fue, yo le pagué lo que yo entendía que eran sus prestaciones, él entendió que no era eso, pero sin decirme nada ni reclamarme, mira, yo creo que no son 10 pesos, sino 20, sin decirme nada, se fue y de buenas a primeras recibo yo una citación, presentarse a las 9:30 de la mañana de este martes 27 de agosto del 2024 ante el tribunal, la sala tal del Tribunal de Trabajo, cito en tal sitio. ¿Qué será esto, Dios mío? Arranco para allá. Cuando llego allá y espero, sentado ahí, espero. 2 horas después, una jueza, que yo vi que era una mujer terrible, o sea, grosera, no tenía trato. Dígame usted. No, yo soy fulano de tal, vine aquí, cuando llamaron el rol número tal, que ya me habían dicho. ¿Dónde está su abogado? No, yo no vine con abogado ni nada. ¿Y cómo usted viene a un tribunal sin abogado? Mire, señora, yo no conozco los mecanismos de la justicia, simplemente me mandaron una citación, yo vine a ver, pensé que me iban a dar alguna información, que me iban a decir algún problema, no sé, realmente no. Usted no sabe. Ajá, usted no sabe. Oiga lo que le voy a decir. Tiene cita para tal día, a tal hora, que se dijo cuánto. Si no viene con su abogado o busca una forma de conciliar y pagarle a fulano de tal lo que él dice que le debe, que son aquí vamos a proceder. ¿Podemos explicar? No tiene nada que explicar, se puede retirar. ¡Pam! La próxima. ¿Qué es esto, Dios mío? Pero un paredón, digo, ¿qué es esto? Y yo vuelvo y le digo, yo no me estaba haciendo ni el sueco ni el menso. Yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Hace varios años. Y cuando salía de ahí, me cayeron como 5 tipos abogados. Pero mire, señor, ¿cómo es posible que usted venga? Déjeme ver cuál es el caso. Me quitaron hasta el papel que tiene en la mano. Y yo, no, déjeme ese papel. Yo voy a ver conmigo. No se preocupe por hablar con nadie. Nosotros le resolvemos aquí. Comenzó un zarandeo y una cosa. Y al final de cuentas, yo me fui. Hablé con mi abogado y me dijo, sí, mire, esto es una agitación, fulano de tal. Lo que tenemos que hacer es pedir una conciliación. ¿Tú estás dispuesto a pagarle? Yo no me he negado a pagarle nada. Yo entendí que lo que había que pagarle era esto y se lo pagué. Y él renunció y tengo una carta de renuncia. Sí, pues no importa, él tiene derechos adquiridos, que se yo. Al final de cuentas, llegamos a un acuerdo, se le pagó y se acabó el proceso. Pues yo me quedé con un mal sabor. Y me puse a indagar. Un día hablé con unos abogados amigos míos. Acá, ¿cómo es? Uno de ellos que trabaja en esas cosas de trabajo. ¿Cómo es esto? Me dice, mira, los jueces ahí
generalmente están prejuiciados, igual que lo que pasa en los tribunales que tiene que ver, o las partes que tienen que ver con la persecución del delito de violencia intrafamiliar, abuso de niños, golpeo a las mujeres, amenaza a las exparejas, todo este tipo de cosas. Están prejuiciados contra el imputado. Y el imputado en este caso son las empresas. Ellos están cuadrados para favorecer a los trabajadores como quiera que sea. Y si conocen el caso, y si hay un esos abogados que es amigo de ellos y ya ha hablado, no tiene de otra que ajustarse a lo que le están demandando, o generalmente sufren una condena. Que eso puede llegar y pasarse 1 año, 2 años dando vueltas, eso es verdad, porque los abogados entonces podemos recurrir, que en apelación dilatamos el proceso, todavía está la Suprema Corte de Justicia y dilatamos un proceso, y le conviene más a una persona que está reclamando que le paguen 20,000 pesos, que entiende que no le pagaron, que esperar 2 años para cobrarlos y además tener que pagar un abogado. Entonces ahí se transan normalmente, pero eso es así. Y la verdad que yo me quedé con ese mal sabor en la boca. No he tenido nunca un conflicto con la gente que trabaja para mí. Son mis compañeros de trabajo, aunque yo sea el jefe. Pero si es así, trato de evitarlo. Y le aconsejo a ustedes que traten de evitarlo o lleguen a una conciliación. Este es uno de los puntos que mantiene este proyecto de reforma del Código de Trabajo. Sin embargo, hay algunos temas donde parece que se está buscando una vía de avenencia. Desde que se habló de este tema, de hace 3 años, de una reforma laboral, y fue al CES y comenzó a discutirse los términos, se acordaron una serie de puntos, pero había un punto donde no había un acuerdo. Y hoy parece que todavía no hay un acuerdo, pero sí parece que hay mejor ánimo de buscar puntos de conciliación entre los patronos y los trabajadores, los empresarios y los líderes sindicales. Y es en el tema de la cesantía. La cesantía no es más que el pago de un pago de compensación cuando una persona es despedida sin que haya una causa justificada. Tiene muchos atenuantes, una causa justificada, y tienen que pagarle una cesantía de un porcentaje de lo que es su salario por el tiempo que tiene trabajando, y es como una forma de darle un dinerito para la persona que va a entrar al mundo de los desempleados pueda manejarse en el interín. Los trabajadores, los sindicatos no ceden en esto. Dicen que no. La cesantía es un derecho ganado, adquirido y que no puede ser variado. Y están cerrados ahí. Los empresarios han estado buscando algunos puntos de avenencia para tratar de llegar a algunos puntos de avenencia en esto. Y parece ser que hay ánimo de discutir el tema, y deberá ser estas discusiones en el marco de las comisiones que lo van a discutir en el Congreso, si no es que hay previamente un acuerdo ya generado. Se ha hablado de que podía llegar al Consejo Económico y Social para conciliar algunos puntos antes de que llegue al Congreso, que el presidente dijo que en unos 10 días más o menos lo estará presentando ante el Congreso. Los trabajadores han dicho que están de acuerdo con el planteamiento de la reforma, entre ellos Gabriel del Río Doñé, Pepe Abreu, han dicho que están de acuerdo con lo que se ha planteado de hacer esta reforma laboral. Algunos puntos, como el caso de la cesantía, son intransigentes, pero no están cerrados al diálogo. Y esto es bueno. Y es importante saber, voy a citar un par de puntos. Es necesario modernizar este código, tiene 32 años. Y el mundo ha evolucionado y ha cambiado mucho. Ahora acaba de decir el Banco Central que han aumentado 238,000 nuevos empleos en las últimas semanas, en los últimos meses. O sea, el empleo es una parte vital del proceso de desarrollo de la economía. Y un código que tiene 32 años y algunos remiendos puede quedar obsoleto, por ejemplo, con este tema del teletrabajo, con este tema
de los derechos adquiridos, con una serie de situaciones. También es importante que en este planteamiento que está haciendo el gobierno, que está presentando esta reforma laboral, hay un espíritu de diálogo. Y eso realmente es muy importante, porque cuando las partes se cierran a banda y dicen no voy a ir, no voy a aceptar esto, o buscan mecanismos de chantaje y de presión, entonces las cosas se ponen muy difíciles. Pero no cabe dudas de que el trabajo que ha hecho el gobierno, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Trabajo principalmente, tranquilo, por debajo, al pasito, viendo las cosas, conversando por aquí, por allí, sin publicidad, sin muchas cosas, ha logrado ir conciliando partes y estableciendo un mecanismo de diálogo que parece que va por un camino efectivo de lograr una modernización y una aprobación de esta reforma laboral necesaria para el país. Porque esto tiene un impacto importante para el desarrollo. En la medida en que haya paz laboral, entendimiento entre patronos y trabajadores, no cabe duda de que la empresa, la producción aumenta, se fortalece, se hace un mecanismo idóneo, perfecto, para los programas de desarrollo, que es lo que busca todo gobierno, que es lo que busca todo trabajador, que es lo que busca todo empresario, que es lo que busca la sociedad en sentido general. No cabe duda que en los últimos tiempos hemos vivido un estado de paz laboral, con excepción de los médicos y los maestros que viven con pintura de guerra. En sentido general, la parte laboral del país ha estado abierto a los diálogos, a las discusiones en el tema de algunos puntos específicos, en las discusiones sobre el aumento salarial al salario mínimo que se hace cada 2 años. O sea, una serie de situaciones. No hay un choque y un enfrentamiento y unas ojerizas y un temor entre un sector y otro. Trabajadores y empresarios han estado con el árbitro del Ministerio de Trabajo del gobierno para llevar esto. Se ha armonizado mucho. Y qué bueno, porque a final de cuentas, esto es lo que necesita el país. El tema de la cesantía es un tema que va a tener que, hay varias fórmulas que se han planteado, entre ellas que se cree un seguro laboral. Eso tendría que ser a partir de la ley. Lo que tienen los derechos adquiridos ya y tienen una cesantía acumulada no se le puede quitar, no se puede variar porque esto está consignado en la ley. La ley consigna por sí misma que no es retroactiva, es aplicación para el porvenir. Entonces, se ha hablado de un seguro, se ha hablado de llegar a unos topes, o sea, una persona que tiene 10 años, 5 años, 10 años, 8 años en un trabajo, llega a un tope de esa garantía de cesantía y no que siga acumulando cuando tiene 15 años, 20 años, cuando viene a ver, gana más que cualquiera y hasta provoca un despido para acceder a esa cesantía. Entonces, esta es una situación en que el patrono tiene que saber que tiene que haber un mecanismo de compensación porque no es justo, y eso está establecido en el ADN del trabajador dominicano por muchos años, que cuando te despiden te quedes sin nada y salga con una mano delante y otra detrás, como dice el dicho. Y es más, en algunos casos hasta le quitan el seguro médico cuando es una persona que se va y tiene 50, 60 años y le quitan el seguro médico y le quitan cualquier tipo de beneficios. Hay algunas empresas que lo dejan durante un año, en lo que la persona se acomoda, le dan unas compensaciones, le pagan sus vacaciones aunque estén a mitad de año. O sea, hay empresas así, empresarios así. Hay otros que, señores, al contrario, le cuentan los cheles y centavos, como se dice. Entonces, yo lo que creo, y lo más importante en esto es
que estamos en un camino claro. Se ha hablado de la reforma laboral desde hace mucho tiempo. Se está discutiendo desde hace más de 3 años el tema. Hay 1 o 2 puntos de desavenencias aún o de acuerdos concretos finalmente, como es el tema de la cesantía. Pero hay una apertura de diálogo con el gobierno de mediador. En este caso el Ministerio de Trabajo ha hecho una labor importantísima en esto, no siendo beligerante con una parte o beligerante con otra y andando de medio de comunicación en medio de comunicación, endilgándole culpas o beneficios a otros, sino de manera callada, tranquila, pausada, discutiendo los temas, horas de trabajo, largas horas de trabajo en estas conversaciones, en estos diálogos. Y parece que estamos en las puertas de lograr esa reforma laboral que tiene ya nuestro código, señores, 32 años y el mundo ha cambiado radicalmente. Es necesario llegar a estos acuerdos, no me cabe duda. Qué bueno que estamos en esto. A la vuelta converso con Carlos Cuello sobre la situación de la economía y vamos a tocar también este punto del el empleo, el trabajo, los niveles que plantea la autoridad y la trascendencia y la importancia de esta reforma laboral que viene casi conjunto, aunque tangencial, pero casi conjunto con lo que se plantea de una reforma fiscal que anda por ahí dando vueltas y que llegará en un momento ya con los puntos a discutir, pero hay que ir organizando más y modernizando más lo que es el Estado, lo que es nuestra realidad como país en vías de desarrollo, que somos ejemplo incluso de lo que es el crecimiento, lo que es el enfrentamiento de los problemas de la economía y lo que es la virtud de saber manejar procesos de recuperación como los que se han manejado después de la pandemia. Así es. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversábamos sobre el tema de la propuesta de reforma laboral que ha sometido el gobierno y que todo parece indicar que ha sido bastante consensuada, quizás no del todo, pero bastante consensuada, a decir de las partes que solamente mantienen un punto que no está definido, pero que están dispuestos a llegar al diálogo, que es el tema de la cesantía, un tema con el que se viene luchando y discutiendo y analizando desde hace mucho tiempo. Pero mientras estas cosas van pasando del lado del gobierno, vemos cómo la situación de la recuperación del empleo, por ejemplo, hablando de temas laborales, se va cumpliendo y en ese sentido el Banco Central ha dado los últimos detalles de cómo ha sido esta recuperación del empleo y los niveles de empleo y desempleo que tiene República Dominicana en este momento. El tema, con él comenzamos nuestro conversatorio de esta noche, este día, con Carlos Cuello. Lógicamente es un tema de la economía más sencilla, pura y simple que puede tener un país. El tema del empleo, el tema laboral, el tema de las relaciones obreros patronales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, como usted me comentaba anteriormente, con la legislación laboral parece que van a tener que hacer algo parecido al Código Penal. Hay puntos que son conflictivos, tendrán que sacarlo de ahí. Sí, si no llegan a un acuerdo. Sí, lo que pasa es que con el caso de la cesantía es más complejo. Sí, pues parece que hay algunas vías con el tema de llegar a un tope por el tiempo que tengan,
de garantizar un seguro. O sea, parece que están buscando algunas vías que puedan ser conciliables. Por lo menos lo que estaban antes habría que garantizar. Solo tiene no, porque no hay retroactividad de la ley. Lo que Exacto. están hasta el momento en que sea puesta en vigencia una ley, que lo quite, lo modifique o lo mantenga, lo que tienen ese derecho ganado, hasta ese momento se mantiene, tiene que mantenerse. Sí, lo cierto es que es un derecho antes de que nosotros tuviéramos una legislación de materia de seguridad Claro. social muy diferente a la, Claro. a la actual, ¿no? Pero bueno, en el caso específico del mercado laboral, el Banco Central, que lleva la encuesta trimestral, Correcto. nos dice que en el mercado laboral el país ha mantenido el dinamismo de creación de empleo a la par con el crecimiento de la economía. Correcto. Por ejemplo, en el último informe, que mide hasta junio, abril-junio, ¿no? Destaca que la población ocupada es de 5 millones, o sea, casi la mitad por primera vez llega a ese umbral de los 5 millones, ¿no? Se crearon creo que 267,000 empleos nuevos en este año, ¿no? Y eso obviamente que permite arrojar una tasa de desempleo de un 5.3, ligeramente inferior, 0.3% inferior al anterior. Y de los niveles más bajos ya, niveles por debajo de la prepandemia, ¿no? O sea que República Dominicana en ese aspecto, el mercado laboral recuperó. Se ha recuperado. Otro dato muy importante es que el desempleo, este desempleo abierto, 5.3% es la que se usa internacionalmente, ¿no? Pero hay otra tasa que se llama desempleo ampliado. Ese incluye lo que se consideran en las encuestas desmotivados. Un desmotivado es una persona que cuando usted está haciendo la encuesta le pregunta si está trabajando, si está buscando trabajo, si ha buscado trabajo en las últimas 4 semanas y todo eso responde que sí. Pero si en cambio responde que no está trabajando, no está buscando, Ni le no le interesa, entonces ya ese se llama desmotivado, por no decirle vago, ¿no? Sí. Y eso se suma. Que es exactamente lo mismo. Claro, y ese se suma en la ampliada, Sí. no así en la abierta. La abierta no incluye los desmotivados, ¿no? Ok. Entonces, por eso la ampliada es más ancha, más grande, porque en ambos casos se suman sobre lo que es la población económicamente activa. Entonces, otro dato muy importante es que la población en edad de trabajar, que para los fines laborales es de 15 años o más, en nuestro caso, ¿no? Es de 8.1 millones de personas, el 75% de la población está ya en edad de trabajar. Obviamente ahí hay que excluir aproximadamente 3 millones que son estudiantes, presos, discapacitados, Sí. todo eso. Por eso la población empleada es de 5 millones, pero la población en edad de trabajar es de 8 millones Claro, y tanto, claro, ¿no? claro. Porque hay exclusiones, ¿no? ¿Qué más dice aquí la encuesta? Que los ocupados formales, para la última medición, 97,000 y tanto, el 43.4% de abril-junio, ¿no? Y los ocupados informales, 141,570. O sea, estamos hablando de una proporción 56.1 y 43.9. 43.9 ocupados formales de los nuevos empleos. Sí. Y 56.1 ocupados informales. O sea que los ocupados informales siguen siendo más de la mitad. Sin embargo, viendo esas estadísticas y comentarios que habíamos hecho aquí, o que tú habías planteado sobre base de estos mismos informes, no cabe dudas de que cada vez se van formalizando más trabajadores en el sistema. Sí, Se van formalizando. Y quizás los incentivos, y lo comentábamos la semana pasada, los incentivos a través de las pymes, de incentivos de préstamos, de financiamientos cómodos, hay mucha promoción que tiende a dar confianza para que hagan eso. Muchas empresas pequeñas o que tienen 2, 3, 4, 8 trabajadores, 7 trabajadores informales, lo han ido llevando a la formalidad. Y eso es bueno. Claro, corrido. El número de ocupados adicionales, interanual para el año de medición, 238,972. Sí. O sea, el número de ocupados adicionales interanual. Sí, 238. Sí, eso que tú dices es cierto,
pero también, siempre que tocamos este tema, traigo a colación el hecho de que hay muchos considerados como informales porque no están en la seguridad social, pero que son motu propio y que podrían estar generando más ingresos muchas que los veces, formales. Muchas veces. Que lo prefieren. Que no están organizados dentro de una estructura de 2 o 3 o 4 o 5 que pueden ser considerados como una empresa, sino que hacen su trabajo de manera individual y directa. Claro, tampoco significa que todas las personas que no están ocupadas no estén generando ingresos. No, claro. Hay muchos que generan ingresos por diferentes conceptos. Y a veces hasta mucho más. Claro. Remesa, por ejemplo, la remesa constituye un ingreso aquí de un salario mínimo casi, ¿no? Claro. Pero los trabajadores por cuenta propia, es más, aquí conozco muchos casos de jóvenes que están trabajando para empresas en el extranjero. Sí, ciertamente. Países europeos, en cualquier otro país. Ciertamente. Y generando en dólares. Y más con el teletrabajo ahora. Por eso precisamente. Eso se ha motivado mucho más. Claro. A partir de la pandemia se expandió. O sea que ya las herramientas tradicionales de medir el mercado laboral deben ser revisadas. Sí, necesariamente. Y las encuestas de preguntarle, la pregunta deben ser revisadas también, ¿eh? Porque es que las condiciones de trabajo han ido variando. Sí. Han ido variando. Y van a seguir variando. Sí, eso te iba a decir. Y han variado muchas para quedarse. No que son temporales, sino para quedarse. Igual que los horarios. Sí, claro. Ya las jornadas tienen que ser flexibles necesariamente. Claro. Se está hablando de, entre esta propuesta de aflojar un poco el tema del horario, de las 40 horas y las 44 horas. Claro. Porque es lo que te digo, es que también las condiciones de trabajo de hoy día no son las de antes. Antes, 6 horas de trabajo en determinadas actividades podían ser muy agotadoras. Sí. Pero hoy en día, con la tecnología, necesariamente el rendimiento es mayor y el esfuerzo es cada vez menor. Déjame preguntarte algo, Carlos, y ahora pienso en eso. Se hizo un ensayo aquí de reducción de trabajo, de jornada de trabajo. ¿Finalmente en qué quedó? Hace unos meses. Se dieron informaciones, pero parece que no hubo mayores diferencias, Okay. Lo cual favorecería el teletrabajo, porque si no, las diferencias no fueron muy significativas, siempre habrá economía en términos general, de desplazamiento, de uso de espacio, de consumo de energía, pero la realidad es que no es lo mismo. No. Además, son procesos a los que tiene que adaptarse una sociedad. Son procesos largos. Son procesos a veces hasta traumáticos para mucha gente, porque tú le cambias, podría cambiarle su estilo de vida. Claro. ¿Tú me entiendes? Lo cambia. Claro, entonces hay gente que te dice, bueno, vas a trabajar solamente 4 días, pero en vez de 8 tienes que trabajar 10 horas. Tienes que compensar con otras horas. Y te la vamos a pagar esta, pues tienes que compensar. O sea, se le busca la vuelta, pero cuando viene a ver... responsabilidad también. Pero cuando viene a ver, entonces tú tienes 2 trabajos. Entonces, si tú trabajas un poquito más, entonces pierdes el otro trabajo que tienes. O sea, hay una serie de cosas que hay que adaptar ahí. Sí, se pierde mucho el control. Por más que se quiera, se pierde control. Eso es así. Carlos, avances económicos y perspectivas en el grado de inversión. Sí, el Banco Central publicó una nota en su página abierta, la compartimos, y ahí resalta que desde el momento que se comenzó con lo que es el objetivo meta de inflación, fue en el 2012, ¿no? Ya más de 10 años, ¿no? Y 12 años. Han habido logros en materia de estabilidad macroeconómica, eso todo el mundo lo reconoce, ¿no? La economía ha reportado un crecimiento promedio en ese periodo de un 5%, o sea, ha mantenido su tasa de crecimiento potencial, se ha incrementado la confianza en la economía. Una forma de ver esto es en la calificación de riesgo país, la calificadora que emite la calificadora, la facilidad con que la deuda colocada por el país son, digamos que tienen demanda en los mercados internacionales. Y hay un índice que se llama MBA, que es de JP Morgan, y ese índice lo que mide la diferencia en punto entre los rendimientos de los títulos del Tesoro, que son títulos considerados de muy bajo riesgo, y lo de los países. Cuanto mayor es el riesgo del país,
esa brecha Sí. es mayor. En el caso de República Dominicana, el Banco Central compara ahí México, Colombia, Panamá, que es un país dolarizado, y República Dominicana. República Dominicana tiene 252 puntos de brecha, para que tengamos una idea. México, 338. Colombia, 310. Y Panamá, 268. O sea que... Panamá y República Dominicana andan siempre bastante pareadas, por así Sí, decirlo. pero en algunos aspectos Panamá tiene la característica de que es una economía dolarizada, ¿no? Claro. Y cuando nosotros tenemos esta relación con Panamá, tanto en lo que tiene que ver con la inflación como en el ENVI de JP Morgan, eso te indica a ti que la política monetaria nuestra ha sido manejada con cautela. Porque uno de los principales problemas de nuestros países es el manejo de la política monetaria cuando nuestros bancos centrales emiten dinero sin control. Sin control, y no tienen control de lo que del futuro inmediato. Otro dato que destaca aquí es que la manera de cómo la inversión extranjera, digamos que una manifestación de confianza, se ha venido incrementando. Porque en una economía donde no hay estabilidad macroeconómica, donde se cambian las reglas de juego, eso aleja la inversión extranjera y la local. Definitivamente. También los niveles de reservas internacionales acumulados por la economía, 13.3%. En el año 2004 era 1.3%. Reserva negativa llegamos a tener, ¿no? El crecimiento, la economía dominicana, el PBI, 123.6, cierre del año pasado, miles de millones de dólares. Está entre las primeras 5 economías de la región. Es la economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Y el per cápita de la economía dominicana, $11.361. 11.600. 11.361. Y la media de la región es 10.681,73. O sea, tenemos un per cápita por encima de la media. Y de seguir creciendo en ese porcentaje, posiblemente vamos a estar entre las primeras 5 economías. Creo que ahora estamos en las primeras 5, pero estaríamos en la cuarta economía en el per cápita en dólares en la región. O sea, yo creo que eso no se da por arte de magia, no ha sido fácil, ha habido que pagar por todo esto precios, pero en medio de la pandemia, recuperarse bueno, lo decía la CEPAL, para recuperarse la pandemia, la economía dominicana tuvo a su favor el hecho de que la pandemia la encontró con fortaleza. Otras que estaban más débiles todavía no logran recuperarse. No, o ha sido mucho más lenta su recuperación. Claro, sí. Claro. Pero la deuda sigue subiendo, Carlos. Sí, pero los coeficientes siguen bajando. Explícame eso, es que yo no entiendo. Sube y bajan. Eso entre Boca Chica y La Caleta. Mira, la deuda pública consolidada de la República Dominicana, que incluye la deuda del sector público no financiero y la deuda del Banco Central. Yo te diría deuda pública, porque en definitiva es deuda pública. Es del gobierno, ¿no? Se sitúa al cerrar el sexto mes del año en 74.672.9 millones. De dólares. 74.679.2 millones de dólares. El sector público no financiero, 55.730.2. Se va a seguir incrementando año tras año porque el déficit es alrededor de 3.200 millones de dólares. ¿Y se cubre con esa deuda? La deuda del Banco Central es 18.949 millones. La deuda, ¿tú recuerdas cuánto era al principio? Era menos de 2.000 millones, 180.000 millones, 180.000 millones de pesos creo que era. Con la quiebra de Banín. De los bancos, sí. Y mira por dónde vamos, ya en dólares. 18.000 millones. Al mes de junio de 2024, la deuda consolidada representaba un 60.1% del PBI. En el año 2020, después de la pandemia, era el 70%. Se situó en un 70%. Entonces bajó. ¿Y cómo si hemos cogido más dinero? Bueno, ha bajado porque el producto ha crecido más rápido que la deuda. Entonces, como es una relación deuda-PBI, si el producto crece más rápido, el porcentaje va a quedar por debajo, ¿no?
La deuda del Banco Central es 15.3% y el sector público no financiero, que era de 50, más de 50, ahora es 44.9%. En la reforma constitucional se está hablando de ponerle un tope en términos de 10 años Sí. a esa deuda. O sea, hasta qué punto eso sea necesario establecerlo. O posible. Exacto. Pero para el año 2024, y esto yo creo que sí, esto creo que es un dato muy importante, más allá de lo que es el valor nominal de la deuda, es que el 25% de los ingresos tributarios hay que destinarlos para el pago de intereses sobre la deuda. Y en la medida en que la deuda siga subiendo en términos nominal, no relativo. Sigue subiendo ese pago de intereses. Pues claro, porque mientras tú más debes, más intereses tienes que pagar. Así Y más es. vulnerable eres porque cualquier cambio en lo que son las variables geopolíticas o en los mercados de valores, ¿no? Ya sea porque el peso, digamos, se devalúe más el peso, tú vas a tener que destinar más para pagar eso. Claro, ¿no? claro. Y los intereses, en la medida en que tú aumentas la deuda y te hace más riesgoso, los intereses a los que tú puedes conseguir dinero también van a ser mayores. Claro. Necesariamente es así. Sí. Bueno, no se ve tan mal el panorama. Hoy no sabemos de mañana. No se ve tan mal el panorama, no, porque con estos vaivenes que está sufriendo el mundo y la economía, ahí vi lo de la FED, que está anunciando que en septiembre, lo que tú habías hablado, indefectiblemente va a haber movimiento hacia la baja. Bueno, esta semana el Banco Central tendrá que decidir, como todo al final, cierre del mes, ¿no? Sí. Lo veremos ya la semana que viene. Pero tiene que decidir si mantendrá la tasa del 7% de política monetaria o la va a bajar. No se esperan alza, por supuesto. No, claro. O puede esperar que lo que haga la Reserva Federal. Es lo más probable. Que anunciaron que para septiembre podría van a hacer. Quitarle 0.10 puntos a la 6.90 porque el efecto no es el mismo, 6 y pico a 7. Sí. Pero los números se ven más grandes. Claro, pero no creo tampoco que haya urgencia en eso, porque la economía, según el último reporte del Banco Central, ha mantenido sus niveles de crecimiento promedio, la inflación sigue bajo control. Los parámetros en sentido general están bajo el control de las autoridades. Y los préstamos también se han incrementado, lo comentábamos la semana pasada, o sea, no la tasa de interés, aun cuando están por encima de lo deseable, pero no están entorpeciendo el crecimiento de la economía, la generación de empleo, la estabilidad cambiaria y la inversión local y extranjera. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa el mes que viene. Si Dios así nos lo permite. El mes que viene ya entramos en el noveno mes del año. En el noveno mes del año entraremos, cuando volvamos a vernos. Tanto tiempo que nos pasamos a veces sin vernos. Pero ya, nos citamos para el mes que viene, don Carlos. Así es, si Dios así nos lo permite. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Carlos Cuello y un servidor, Rudy González, como cada semana, analizando la economía nacional e internacional. Gracias por preferirnos. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Será hasta mañana. Gracias, don Carlos. Gracias a usted.